voy a pasar a leerlas en voz alta, las preguntas y respuestas que ha hecho José Mari, y alguna que ha quedado pendiente que iba dirigida a algunos de vosotros para que podáis responder. ¿De acuerdo? En primer lugar, bueno, Juan Campan hace dos preguntas. Una va dirigida a Pablo y está referida a qué diferencias hay entre comunicación por escrito y consentimiento informado. Creo que voy a poneros en el chat, un momentín, voy a poneros en el chat el enlace al artículo de Pablo en el que se habla del consentimiento informado frente a la habitual circular que se suele firmar por parte de los profesores y de los padres, y yo creo que eso más o menos va a aclarar un poco esa diferencia entre comunicación por escrito y el consentimiento informado. En todo caso, Pablo, si quieres matizar algo en lo que yo copio el enlace que le estoy buscando. Gracias, Darío, y gracias por la pregunta. Bueno, algo ha adelantado ya José María, por eso yo no quise intervenir porque sabía que él iba a hablar. La autorización escolar es la típica autorización que digo, el tal día a tal hora su hijo va a hacer esta actividad, autoriza y poco más, ¿vale? Y poco más. Eso es lo que hemos estado acostumbrados de mucho tiempo y ya venimos pidiendo que se vaya esto rechazando, precisamente porque las familias cada vez piden más información, y si no se les da esa información no pueden asumir un concepto que hemos hablado aquí de manera tangencial, que es la gestión, la asunción del riesgo, ¿no? Si yo no estoy informado, pues yo no puedo asumir. Si a mí se me da toda la información, yo asumo como mayor de edad, o mis padres asumen que yo como menor de edad haga esta actividad, y si ocurre algo, como bien ha dicho la magistrada Irene, pues entonces no tiene por qué haber responsabilidad, porque tú asumes con toda la información. Entonces el consentimiento informado es el que hace. Ponemos siempre el mismo ejemplo porque surge de ahí. A nivel sanitario, cuando uno va a operarse, cuando uno va a tener una intervención, te dan un papelito con todo detallado y te explican lo que va a pasar, cuál es el procedimiento, pero también te explican los riesgos, ¿no? Y tú asumes, firmas que quieres o no. Entonces, no, vamos a ver, este tipo de consentimiento, y responderme los compañeros de la mesa, no significa que esté eximido totalmente. Puede ser que aún teniendo esto cometas alguna negligencia, y entonces, pues sí, evidentemente vas a estar condenado, tendrás un fallo. Pero sí que es verdad que es un gran atenuante para tu responsabilidad antes. Entonces, lo que básicamente es detallar en el documento todo lo que pueda. Decían por ahí, preguntaban por ahí si hacer un documento de todo el año, puesto que en TECO estamos haciendo continuamente actividades todas las semanas. Si tiene la capacidad de decir en un documento todas las actividades con todas y cada una de las consideraciones que se debe de tener a lo largo del año, pues para adelante. Si no eres capaz, pues entonces yo te aconsejo que hagas una por actividad. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Bueno, hay muchas preguntas, es muy tarde, voy a intentar sintetizar para hacer compatibles las preguntas con el conocimiento de todos los que estáis aquí presentes. A Alberto desde el principio le han hecho una pregunta casi filosófica, que es ¿cómo se convierte la seguridad en un valor? Vale, te decía que incluso con la respuesta puedo responder a Teresa también con la penúltima que ha hecho, ¿no? Convertir la prevención la seguridad en un valor, pues es concienciarse de que forma parte de la actividad de nuestro trabajo, que era lo que decíamos al principio, con mucha información a los tutores, en este caso, pues ahí está el consentimiento informado, pero sobre todo porque forme parte de la programación. Muchas veces nos molestamos en programar actividades desde el punto de vista docente, pero no desde la prevención, o jugar con la prevención para enseñar también otras cosas, ¿no? Entonces, bueno,
convertir en un valor. Yo además, pues mis hijas las llevo a un colegio que sé que desde que llegaron el primer año ya es una tontería, lo que voy a decir. La persona que está en la portería se sabe el nombre de todos los niños y que cada vez que pasa algo me preguntan, oye, ¿qué pasaba ayer a Vega en este caso? Que anotaba un poco triste. Pues eso es dar valor a la prevención, a la seguridad, porque te fijas, ¿no?, en esas cosas. Pues en las actividades igual, cuanta más información se dé a los tutores, más valor le estamos dando a la actividad. Información en cuanto a riesgos, que parece que hay un miedo en decir los riesgos que tiene una actividad, porque entonces a lo mejor no vienen los participantes. Y bueno, a lo mejor es que no tienen que venir, ¿no? Entonces, bueno, pues dar mucha información. Eso quiere decir que hemos trabajado. Y en cuanto a lo que comentaba Teresa de qué hacer si o van todos o ninguno, bueno, a lo mejor es que entonces el planteamiento ya no es el correcto, ¿no? Yo me imagino que las actividades se tendrán que programar para que las puedan hacer todos, no solo una parte. Y va unido también a algunas otras preguntas que están planteadas en cuanto a qué tipo de actividades programo, las que yo quiera hacer o las que necesito hacer para conseguir ciertos objetivos, ¿no? Son actividades que me gustan hacer a mí o que me gustaría haber hecho a mí cuando tenía 16 años y estaba en el centro escolar y no existían, o son actividades que les vienen bien a mis escolares, ¿no? Pues son preguntas que van unidas también al valor de esa seguridad y a la programación. Muchas gracias, Alberto. Han hecho una pregunta también que ha respondido José Mari en relación a qué pasa con los seguros de accidentes, y José Mari ha contestado que la seguridad social y el seguro escolar deberían ser suficientes en el contexto escolar. Es una pregunta que nos hacemos todos mucho y que en muchas ocasiones lo que estamos haciendo es, digamos, asegurar, digamos, la cobertura, cuando realmente si se trata de una actividad escolar, pues están perfectamente cubiertos. Me imagino que José Mari, más o menos esta es la idea, ¿no? No quieres matizar más sobre ella. Por otro lado, también los mínimos aconsejados preguntaban, y José Mari les como ha explicado en su ponencia, en torno a los 600.000 con 1 céntimo, que esto ya empieza a aparecer en algunos detalles. No vale 600.000, tiene que ser más de 600.000, con lo cual cuando aseguramos con 600.000 ya no nos vale. Tiene que ser 600.000 con 1 céntimo. Esos matices, porque se está viendo que es la tónica general que te puede asegurar un porcentaje muy elevado de accidentes. Bueno, vamos a ir con algunas. A ver, Manuel Calleja nos ha pedido, vamos a intentar, Manuel, darte voz, porque nos has pedido intervenir vamos a ver, permitir hablar. Manuel, si lo he hecho bien, tienes que poder hablar. ¿Sí? ¿Qué Sí, tal? se te escucha, Manuel. Muy buenas Pues tardes. buenas noches, muchas gracias porque ha sido muy necesario y muy ilustrado. Yo era para su señoría, para Irene, con respecto a las titulaciones, porque al principio de la presentación nos ha comentado que es necesario personas tituladas y con conocimiento de la actividad. Esto es lo que yo entiendo por capacitación. Y me voy en el sentido de que ya que tenemos titulaciones específicas, sobre todo en el medio natural, tanto en actividades aéreas, terrestres y náuticas, ¿dónde se encuentra esta titulación? Si realmente su señoría tiene esto por bandera a la hora de afrontar, ¿no?, esta situación. Gracias, Manuel. ¿Cómo? Pues esta titulación específica, es decir, vosotros os formáis en ello y sois profesionales y por eso se os contrata y se va a hacer el contrato acorde a esa titulación que ostentáis, y es la que se hace valer. Y sobre todo hay una escasa normativa y una escasa regulación normativa autonómica y normativa estatal al respecto de cómo deben de realizarse las actividades. Lo importante es estar formado para realizar ese tipo de actividad de riego a través de las distintas
formaciones que existen, que son las que a través de las periciales o a través de la documentación que se aporta en relación con esa actividad y que la regulan, pues vienen reguladas esas titulaciones a través de másteres, a través de los cursos de expertos que se vienen a realizar y sobre todo en la normativa autonómica. No es igual la estatal a la autonómica, existe una gran escasez en la misma. Por eso ese no es el criterio fundamental a la hora de determinar la graduación de esa imputación o ese reproche penal con una imprudencia, pero sí es un factor a tener en cuenta que tengas conocimiento en esa materia y que en todo caso se ajuste a la escasa normativa existente a nivel autonómico. No sé si respondo a tu pregunta. Muy bien, pues muchas gracias, Irene. Vamos a dar paso a otra pregunta. En este caso es de Paqui Godino y pregunta en genérico. Vamos a ver, si se realiza una actividad cerca de un entorno acuático, pero no es una actividad acuática y en sí no hay baño, ¿se le exigiría algún tipo de cualificación, capacitación a la persona que la conduce por como ser socorrista, tener conocimientos de primeros auxilios, etcétera, solo por el hecho de estar cerca de un entorno acuático aunque la actividad no sea acuática? No sé quién puede contestar a esto. Es decir, entiendo que está planteando que no es una actividad de baño en sí misma, pero claro, el agua está cerca. Difícil de responder. Sí, yo en alguna de las sentencias que hemos visto, el tener conocimiento de socorrismo acuático ayudaba hacia la balanza, hacia un lugar o hacia otro, ¿no? Pero evidentemente eran específicas de baño. Pero bueno, desde la experiencia, yo entiendo que si la actividad es acuática, alguien de los presentes deberían tener conocimiento de socorrismo acuático, porque no vas a tener allí una ambulancia o un socorrista inmediato. Vuelvo, por ejemplo, en un río, en una playa, pues todavía si es la época de baño y tal, es posible que sí que exista. Pero si no, sería muy, muy recomendable. O bien los docentes, alguien de los docentes, o bien la empresa. Si contrataba una empresa, pues habría que asegurarse que efectivamente lo tuvieran. Pero no ha sido, como bien decía antes la magistrada, que lo principal. Al menos lo que yo he observado desde la lectura de estos casos, se miran otras cosas. Alberto, creo que quieres comentar algo. Sobre todo por la visión de la gestión del riesgo, ¿no? Y la propia pregunta ya esclarece muchas cosas, porque si no hay riesgo de caída de agua o no hay riesgo de ahogamiento, a lo mejor ni siquiera te planteas hacer la pregunta, ¿no? Entonces, si existe un riesgo de caída de agua o de ahogamiento, aunque la actividad no sea de baño, pues a lo mejor sí, ¿no? Deberíamos estar desde la visión preventiva de la actividad. Luego ya a nivel jurista será diferente, pero o a nivel legal de requisitos, pero a nivel preventivo, si yo pienso que hay riesgo de caída de agua y de riesgo de ahogamiento, tengo que poner los medios para evitarlo, este u otros. Muy bien, pues la siguiente pregunta de Gabriel es muy interesante, porque yo creo que esto lo vamos a entender todos los que estamos en el ámbito pedagógico, cuando se pone como elemento de aprendizaje la gestión del propio riesgo. Es decir, que enseñamos a los niños a asumir riesgos. La pregunta es la siguiente: ¿se pueden hablar un poco de los aspectos pedagógicos? Por ejemplo, ¿qué valor pedagógico tiene el risk management, o sea, la gestión del riesgo, y hasta qué punto está justificado exponer a los menores de estas edades tempranas a ciertos riesgos, por ejemplo, en el juego libre en la naturaleza? La responsabilidad y la autonomía no son capacidades personales básicas que deben desarrollar, porque bajo el argumento de la prevención se puede limitar casi todo a una actividad estrictamente programada y dirigida, como las actividades concretas del ámbito de los deportes de aventuras descritas hoy. ¿Qué pasa con la actividad libre, bajo supervisión, autodirigidas en la naturaleza?
que siempre conlleva cierto, entiendo, gestión del riesgo incontrolable, rápido, se puede interpretar como imprudente. Es decir, este tipo de propuestas pedagógicas que en sí mismo procuran el desarrollo y la iniciativa del propio alumnado en poner medidas de control del riesgo. Esto, por ejemplo, esto ya lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo él, está muy vinculado a la educación infantil, donde hay corrientes pedagógicas que lo que persiguen es precisamente que el niño se enfrente a esas realidades de una manera regulada y él vaya aprendiendo dónde están los límites, ¿no? Y esto lo conocemos bien, aquellos niños y niñas que no han estado enfrentados a ciertos riesgos y que no saben gestionar esos riesgos porque nunca los han conocido, ¿no? Y tienen la necesidad, como estamos viendo, de participar en actividades totalmente dirigidas porque de otro modo el riesgo asumido por incompetencia, digamos, de los participantes es muy alto. Entonces, ¿cómo veis esta realidad de la gestión del riesgo que la tenemos en el día a día porque es uno de nuestros contenidos? No es una consecuencia que pueden percibir otros profesores, por ejemplo, el profesor de matemáticas que decide salir con sus alumnos al campo, sino para nosotros es un contenido de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo vuelvo a la parte preventiva, ¿no? Y el hecho de igual, de plantearse la pregunta. El hecho de que sea una actividad libre no quiere decir que no esté planificada, porque yo planifico que sea una actividad libre. Entonces yo internamente como responsable sí puedo contemplar los riesgos que en ese tipo de actividades se van a ocurrir o que existen, ¿no? Otra cosa es que los menores no sean tan conscientes, o sea una actividad más abierta. Pero ocurre mucho en las actividades de tiempo libre, en las actividades de los grupos de scout, por ejemplo. Cuando se habla con ellos y se les plantea lo mismo y dices, es que tenemos que dejar de hacer ciertas cosas. Digo, a lo mejor no, a lo mejor hay que planteárselas de otra forma o ir más despacio o planificar una progresión para esa actividad libre y esa exposición al riesgo que realmente, una vez que tú buscas esa exposición al riesgo, ya está ciertamente controlado por parte del responsable, ¿no? Entonces no quiere decir que no podamos planificar, no quiere decir que la planificación vaya a controlar todo lo que vayamos a hacer, sino precisamente es saber lo que va a ocurrir, simplemente, o saber cómo lo quiero hacer o cómo quiero que ocurra. Muy bien. Sí, Antonio, de invitado, ya que ha hecho el esfuerzo y lleva aquí toda la tarde, le dejamos que intervenga, que tenga ese privilegio. Muchas gracias. Nada, una cosa muy corta. Creo, de mi punto de vista, que hay que producir un cambio de mentalidad en la sociedad. Pongo un ejemplo. Juego libre. Un niño juega libre en el patio del colegio a fútbol. Se hace 1-15, o se rompe una pierna, o se cuelga a la portería, se cae y se hace daño. No pasa nada, pues estaba jugando a fútbol. Otra circunstancia parecida. Un niño juega libre en el patio del colegio. Hay un rocódromo, un boulder, chico. Juega en el boulder, se cae, se hace 1-15, se rompe la pierna, se hace una herida en la cabeza. Ya la perspectiva es diferente. ¿Por qué? Porque estaba en el rocódromo. Si en el fútbol no pasa nada, pero si en el rocódromo ya cambia la perspectiva por parte de los padres, ¿vale? Entonces creo que hay que cambiar un poco la mentalidad con todo esto. De hecho, esto está muy presente en las decisiones que toman los colegios a la hora de definir cómo quieren que sean sus patios y decidir un muro de escalada es como una decisión trascendental cuando al lado hay un tobogán a bastante mayor altura y con bastante mayor riesgo, ¿no? Pero lo estamos viendo los que nos dedicamos a estas cosas, que nos está costando mucho trabajo implantar este tipo de espacios de aprendizaje precisamente por esas connotaciones, ¿no? que hay sociales. Bueno, es un poco tarde, pero no querría dejar a nadie sin poder formular las preguntas. Hace Teresa dos preguntas, una que puede ser para Alberto o para Pablo, que dice, ¿qué ocurre si voy a realizar una salida al exterior? Informa a la dirección del centro que hay un alumno que no tiene las competencias o mínimas y el centro dice o salen todos o no sale ninguno, ¿no? ¿Qué hacemos ante esa situación y cómo lo podemos afrontar? Yo era lo que planteaba un poco antes, digo, a lo mejor el planteamiento inicial es erróneo. Claro, puedo tener dos problemas. Una, el que me haya dado cuenta de que no tiene esas capacidades en el momento de realización de la actividad o cuando yo la programo. Lógicamente quiero entender que cuando yo la programo pienso en todos, ¿no? O debo de entender una actividad para hacer todos o por partes o diferentes niveles, tampoco pasaría nada, ¿no? Y por ejemplo, cuando ocurra en una actividad, en el momento de ejecución de la actividad,
yo he tenido casos en los que no las han realizado. Bueno, al final ocurre como el niño de las botas de fútbol, ¿no? Si encima soy yo el que ha dicho qué material tienen que llevar los niños, ¿no? Encima yo mismo no me puedo contradecir a mí mismo y de repente decir que pues, si pones los medios o si puedo planificar que puedo tener en ese momento niños que no la puedan realizar. Entonces tengo que tener previsto esa otra situación, que no es la primera vez, seguro que ocurre. Es una gran pregunta porque nos sucede muchas veces en los centros escolares. Sumando con lo que dice Alberto, habría que ver si en el ROF interno esto está contemplado, porque a veces la situación es, pues, si puede ir el 80% de chavales están autorizados para ir, se puede hacer la actividad, el otro 20% se queda en el centro escolar haciendo otras actividades. Si eso está contemplado, pues es una fórmula. A lo mejor está contemplado todo lo contrario, es decir, tienen que salir todos o no sale ninguno, ¿no? Eso sería una cuestión que habría primero que saber desde el punto de vista interno de organización del centro. Pero si decides salir, pues bueno, a lo mejor tienes que poner a más profesores contigo. Habría que saber por qué el chaval no va. Si es porque no tiene las capacidades, a lo mejor es que ha faltado, como bien decía antes Alberto, un trabajo progresivo en las clases, en el patio, en el aula, donde sea, ¿no? Es decir, ir preparando a los chavales para esa actividad, ¿de acuerdo? Es decir, a veces nos ocurre que venga, nos vamos a ir a Sierra Nevada, pero yo previamente no le he explicado qué es Sierra Nevada, no le he dicho cómo funcionan los medios de transporte, no le he dicho que tienen que llevar todas las materias, en fin, no he preparado la actividad previamente. Entonces, es lo que está diciendo Alberto. Pero si te lo tienes que, si decides llevártelo porque sopesas el bien mayoritario sobre otra persona, pues tendrás que plantear una actividad para que ese chaval pueda disfrutar igualmente de la propuesta que plantea, adaptándole la actividad, con más profesores, vigilando, preparándole a lo mejor una clase especial y preocupándote que alcance esas capacidades para esa situación. En fin, es difícil la respuesta porque las casuísticas pueden ser muy, muy, muy diversas, ¿no? No es lo mismo decir que un chaval no me lo llevo porque no sabe nadar a una actividad acuática que a lo mejor, bueno, no sabe nadar, pero a lo mejor le puedes poner un salvavidas, por ejemplo, un chaleco salvavidas, o a lo mejor le puedes poner 3 monitores exclusivamente para él y a lo mejor puede hacer la actividad, ¿no? Etcétera, etcétera. Muy bien, Teresa también hacía otra segunda pregunta. La verdad que las preguntas de Teresa son evidentes, provienen de la experiencia práctica, porque son cosas que hemos vivido siempre, ¿no? En este caso, ¿cómo podemos justificar, esto ya va más para José Mari y para Irene, cómo podemos justificar las consignas verbales que damos habitualmente en educación física y que estamos dando constantemente de no te subas ahí, no hagas esto, etcétera? ¿Cómo lo podemos demostrar en un... Entiendo que es en un juicio y que tanto usamos en educación física, es una constante, ¿no? No vamos entregando tarjetas diciendo, toma, fírmame que te acabo de decir que no te subas a la portería o no te asomes a ese barranco, ¿no? ¿Cómo podemos demostrar esto? ¿Hay algo que nos pueda ayudar? ¿Estoy yo? Sí, sí. Sí, pues sí, a través de como es en grupo, se da una orden por parte del profesor, ¿no? No te subas aquí o esto está descolgado, no acerquéis. Entonces, en la exploración de esos menores, si estamos en un centro de menores, o sea, de menores, con menores, o en un instituto, si son mayores de edad, pues también. Esa orden, todas la escuchan. El profesor tiene que encargarse de dar una orden y que todos escuchen esa orden. Igual que dicen, todos vamos a calentar, todos vamos a hacer esta actividad. Aquí es donde hay que pisar para el salto y no aquí, porque existe este riesgo, por eso está tapado. Entonces todo eso tiene que escucharlo todo el mundo. En un juicio pues será a través de la declaración o exploración declaración de la persona que está dentro del grupo, la persona afectada, interrogatorio de parte o asimismo la declaración de los testigos menores de edad. Y el propio monitor, su declaración.
Y la evidencia también puede ser la evidencia de que existe ese desperfecto en el aula, del cual se advierte sobre ese desperfecto para justificar las declaraciones posteriores. Son complementarias en un juicio. Un complemento de lo que dice Irene, que no va en contra, sino todo lo contrario, que yo recuerdo, por ejemplo, que en el juicio de Córdoba, la sentencia de Córdoba del niño que se ahoga, el testimonio de los compañeros es muy débil. E incluso en la sentencia hay una especie de retintín, ¿no?, de lo que habían dicho los niños, que es curioso. Y luego, como ponía el ejemplo de las porterías, Teresa, hay bastantes sentencias de niños que se cuelgan en portería y se les caen encima. Y siempre sí lo mismo, si no está anclada hay responsabilidad. O sea que, o cestas de baloncesto también. Ahora hay menos porque se lo saben los colegios, pero hubo una época hace 10, 15 años que había montones de sentencias, igual que de gente que se tira a piscinas vacías, que es sorprendente, ¿verdad? Pero lo mismo pasa con las porterías de fútbol sala o de balonmano, que se cuelgan y les caen encima. Entonces es evidente. Por tanto, si estamos hablando de porterías, que se cuelgan de porterías que no están ancladas, desde luego hay que anclarlas. Y si dicen, es que es un coñazo a ver si estén ancladas porque hay que moverlas, pues ¿qué le vamos a hacer? A efectos de responsabilidad tendrán que estar ancladas. Muy bien, vamos a ir a por la última ya y os agradezco de verdad que hayáis aguantado más allá del límite que teníamos previsto de esta mesa. La última está, bueno, realmente la formulan desde un profesor de técnico en conducción de grado medio, porque es una realidad que vivís los profesores de técnico en conducción de grado medio, pero que viven también muchos profesores y está en relación con la ratio. El profesor, la realidad educativa es muy diferente a la realidad generalmente profesional específica, ¿no? Y las ratios están bastante sobredimensionadas. En este caso, José Ramón lo que plantea es que en TECO, pues donde tiene a 25 alumnos con un solo profesor y tiene que salir él solo a todas las salidas, evidentemente no se cumple la ratio recomendada para muchas de las actividades que hacen y si hay un accidente, ¿qué culpa tienen los profesores, los docentes de que se produzca este accidente? Yo creo que eso lo tendría que dejar, digamos que su posición la tendría que dejar manifestada por escrito en algún momento, en escritos al centro o de alguna manera, de modo que no se vea que realmente es una iniciativa propia o algo parecido. Pienso que es lo único que se me ocurre, porque no le va a quedar más remedio que hacerlo igual, me imagino. En Andalucía, con esta titulación, aunque no está escrito en el decreto correspondiente, pero sí la consejería en circulares internas, cuando, en el caso concreto del ciclo formativo. Para determinados módulos profesionales de esta titulación, cuando son 20 alumnos es un profesor, cuando ya hay más de 20, tiene que haber 2 profesores. Pero muchas veces pues no se cumple porque a veces se hacen cuentas y dice 25 alumnos, 2 profesores, eso es muy caro para la administración y no lo ponen. Pero es raro, o sea, cada vez se suele hacer. En cualquier caso, para determinadas situaciones, 2 profesores sigue siendo poco para 25 alumnos, porque a lo mejor en educación no existe, pero claro, luego están las normativas afines o paralelas, como puede ser de turismo o tal, y dice Barranco, no está regulado, sí, pero a lo mejor en Huara, cuando se hace la investigación, se dice, no, es que para hacer Barranco es un monitor por 8 clientes, pues se asemeja y... Entonces, a veces hay que como estrategia, o intentas que otros compañeros vayan contigo, aprovechando su hora de guardia, que el centro escolar te ponga horas de refuerzo, o contratando una empresa. Contratando una empresa que ponga monitores suficientes como para que la ratio pues, sea lo suficientemente acertada o aproximada a la realidad. Pero estoy totalmente en sintonía con el compañero porque a veces salimos al medio natural con escasos recursos humanos porque tenemos que dar los contenidos
Y si nos negáramos, evidentemente, pues tendríamos a los chavales que tienen que estar en el medio natural aprendiendo según qué contenido, pues todas las horas en el aula metido. Y esa no es la propuesta de ese ciclo formativo, sino que es mucho más práctico. En cualquier caso, como son ya chavales de 16, 17 años, pues esto sí es una cosa que siempre he tenido en consideración. Lo ha dicho antes Irene, las instrucciones verbales a todo el mundo. Todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Y a veces a mí se me ha ocurrido, me ha preguntado un compañero y digo, espérate, los reúno todos y le contesto al compañero, pero todos a la vez. Para que la instrucción, porque entiendo que es importante, la tienen que saber todos, pero además, por si ocurre algo, por lo menos, al menos, que yo dije esa información, ¿no? Pero bueno, estoy en sintonía con quien ha hecho la pregunta, porque es una realidad que no ocurre mucho aquí. Yo voy a subrayar un poco lo que ha dicho José Mari, porque ahora mismo están implantándose los nuevos ciclos, el nuevo plan de estudios, y se está generalizando. De hecho, me imagino que en la mayoría de las comunidades autónomas se están multiplicando por 2 y por 3 los centros nuevos que están implantando este nuevo título, que es la adaptación del antiguo. Al menos aquí en Castilla y León y en Madrid estamos percibiendo esa multiplicación sin tener profesores suficientes todavía. Los profesores que ya estaban en los centros que ya se impartía se van a ver desbordados. Y yo subrayaría la sugerencia de José Mari. Dejar por escrito que esas circunstancias no son las adecuadas y no solo un segundo profesor sería recomendable, sino que por ciertos motivos para las salidas de equitación, de bici, de senderismo, al segundo año ya actividades con cuerdas, etcétera, desde luego la ratio está muy lejos de cumplirse. Y que quede por escrito en algún documento que se le pase a la directora o al director del centro, que a su vez el director, si está en buena sintonía, lo eleve a la Dirección Provincial de Educación o a la delegación que corresponda, y que quede constancia de que estas actividades son delicadas y que esto no es gimnasia en el campo, esto son actividades complejas y además es una formación técnica específica y profesional, y no puede ser que estemos transigiendo con las condiciones de trabajo que os esperan a los profesores de ciclos formativos de grado medio este año, porque son verdaderamente arriesgadas en ese sentido, ¿verdad? En relación con la ratio. Entonces yo creo que esa sería una muy buena recomendación, Pablo, por cierto, en relación a vuestra comisión de trabajo relacionada con TECO, pues que a lo mejor entre vosotros habléis de esta situación para que los compañeros pongan de por medio esta información, este documento, para que se curen en salud, porque se les enfrenta 2 años muy, muy complejos, ¿no? Incluso algunos compañeros a lo mejor ni siquiera están cualificados para poder dar estos contenidos hasta que se regule otra vez todo. Bueno, pues muchísimas gracias, porque como siempre en RevNat nos pasamos de largo en los tiempos. Teníamos previsto haber acabado a las 9 y son ya casi las 10 menos cuarto. Gracias a los que habéis aguantado hasta el final. Bueno, ahora mismo estamos 50 personas de asistentes, pero hemos llegado casi a los 100 durante casi todas las exposiciones. Muchas gracias a los 4, porque siempre lo hacéis fácil y hacéis que poco a poco vayamos sumando pequeños granitos para que esta profesión se tome en consideración y los que la ejercemos pues hagamos las cosas, si podemos, un poquito mejor. Y desde luego esperamos que todo esto no sea simplemente para meter miedo, decir, ay, madre mía, prefiero quedarme en casa, sino todo lo contrario. Que cuando empezamos a preparar no solamente va a ser calcular distancias, ver la ratio, qué es lo que tienen que llevar los niños, etcétera, sino que hay otra serie de gestiones que tenemos que hacer necesariamente y que tenemos que empezar a asumir, que hoy en día es un canon que hay que pagar para poder salir con los niños y las niñas a la naturaleza. Muchas gracias a todos y, como siempre, esperemos que en breve pues, tengamos otra actividad formativa en la línea de las preocupaciones del profesorado en relación con la educación en la naturaleza. Muchas gracias, un abrazo, buenas noches y buena cena.